Cambio climático. ¿Qué es? Es una variación del estado del clima identificable en las variaciones del valor medio o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos periodos de tiempo, generalmente decenios o periodos más largos. Esta variación del cambio climático se debe a causas naturales y a la acción del hombre y se produce sobre los parámetros climáticos como es temperatura, precipitación, nubosidad, entre otros, a muy diversas escalas de tiempo. Causas externas: irradiación o intensidad solar, variaciones orbitales, impactos de meteoritos de gran tamaño. Variaciones orbitales. En estas variaciones provocan las pulsaciones glaciales a modo de veranos e inviernos de largo periodo. Son llamadas periodos glaciales. Como sucedió hace 65 millones de años, liberan gran cantidad de CO2, polvo y cenizas a la atmósfera. Causas internas: la derivada continental, atmósfera terrestre, las corrientes oceánicas, campo magnético terrestre, masas de hielo, erupciones volcánicas. Atmósfera terrestre, ya que ha ido cambiando a lo largo del tiempo y esto ha puesto variaciones en el clima. Las corrientes oceánicas son factores regulados del clima que actúan como moderador calentando o enfriando las regiones por las que pasan. Cambio climático del pasado. La transición entre la última edad del hielo y el Holoceno. Concentración atmosférica del CO2 durante el Plioceno y sensibilidad climática. Al final de la última edad del hielo, hace unos 20.000 años, la concentración atmosférica del CO2 era aproximadamente de 180 ppm. La temperatura global media de la Tierra era entre 3 y 8 grados centígrados, más baja. Estudios basados en la composición química de los foramíferos han confirmado que la concentración del CO2 era más elevada que la actual y que la temperatura global media era aproximadamente de 2 a menos 3 grados centígrados más cálida que la media global. Cambio climático actual. Para el IPCC en 2002, las manifestaciones del cambio climático son: aumento de temperatura, la tendencia lineal a 100 años, 1906 al 2005, que es de 0.7 entre 0.56 grados centígrados y 0.92 grados centígrados. Es más acentuada que la indicada por el TIE, que era de 0.6 entre 0.4 grados centígrados y 0.8 grados centígrados. 1901 al 2000. Entre 1956 y 2005, el calentamiento lineal 0.3 entre el 0.10 grados centígrados y 0.16 grados centígrados por el decenio ha sido casi el doble experimentado en los 100 años transcurridos desde 1906 a 2005. El cambio climático también en la actualidad es bien impredecible a pesar de la gran tecnología que se cuenta hoy en día, porque a veces dicen hoy va a llover y no llueve, o dicen mañana va a ser un día soleado y caen grandes tormentas. Recuerdo que mi abuelita me contaba que en mayo iniciaban las primeras tormentas y sí ha llovido, pero no como cuando yo era pequeño. Ahora el clima ha cambiado tanto debido a la contaminación, a tanto aerosol, a tanta fábrica que genera humo y eso está afectando la capa de ozono. Está generando un gran hueco, lo cual permite que entren los rayos ultravioleta y empiecen a haber enfermedades en la piel. Y cada vez nosotros mismos dañamos el medio ambiente y a la vez no lo estamos dañando tanto a él, sino que nos dañamos nosotros mismos. Los derechos humanos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo. Esto hace referencia a que tienen derecho a vivir sin importar otras circunstancias, bajo ninguna circunstancia va a poder ser arrebatada su vida. Derecho de prioridad. Este derecho hace referencia a la prioridad que tienen los menores sobre los adultos en cualquier caso. Derecho a la identidad. Este derecho hace referencia
a que todo menor por obligación, bueno, por derecho, tiene que tener un nombre, un apellido y estar inscritos en el registro civil de forma rápida y gratuita. Eh, Derecho a la igualdad sustantiva. Derecho a no ser discriminado sin importar la raza, la religión, la discapacidad muchas veces, ni ningún otro factor. Eh, Derecho a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral. Esto hace referencia a que los jóvenes merecen vivir en paz, sin ninguna preocupación y para poder tener un buen desarrollo. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Todo joven y niño merece vivir sin violencia de ningún tipo, ya sea de padres o de cualquier otra persona. Eso no es permitido y no debería de pasar. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Todo joven podrá contar con salud, con, con salud, con atención médica gratuita y también con seguridad social eh, para, para poder para poder ser un poco más libres. Derecho a la inclusión de niños, adolescentes con discapacidad. Esto hace referencia muchas veces a tener derecho a intérpretes en muchas ocasiones, como por ejemplo las personas que son sordas, intérprete de lenguaje de señas, o personas también de las que tienen las que son ciegas en lenguaje braille. Y eh, así. Derecho a la educación. Este es un derecho fundamental para cualquier niño y adolescente para poder tener un buen crecimiento, tanto mental como físico. Derecho al descanso y el esparcimiento. Todo menor merece descansar y no trabajar. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamientos, conciencia, religión y cultura. La libertad de poder realizar lo que a nosotros nos guste, ya sea un deporte, poder asistir a la iglesia que nosotros queramos, siempre va a ser un derecho de nosotros, nadie nos va a poder prohibir eso. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. Esto hace referencia a que nosotros podemos opinar libremente, siempre vamos a tener opinión, voz y voto, y nos tienen que proporcionar información gratuita, que no sea privada, todo eso. Derecho de participación. Derecho de asociación y reunión. Eso también va ligado a lo que es las religiones, ya que eso es tener libertad de con quién me quiero reunir, con quién me quiero asociar, y nadie va a poder evitar eso. Derecho a la intimidad. Todo menor va a gozar de privacidad, no va a poder aparecer si el menor o los padres del menor no dan el permiso, no va a poder aparecer por ejemplo en las noticias o en fotos de noticias. Ese es un ejemplo. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. La seguridad jurídica, contar con alguien que lo pueda defender y que vele por sus derechos. Derecho a la seguridad jurídica y al debido derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Este derecho, como mencioné anteriormente, es el derecho que permite tener información gratuita
y que no sea prohibida para todos, o sea, que sea fácil de obtener por cualquier persona y no sea bloqueada por ninguna persona. Derecho de niñas, y adolescentes migrantes. Toda persona, todo niño, todo menor va a poder gozar bueno, no van a poder ser violentados sus derechos sin importar que no aporte documentos o no sea ciudadano del país en el que está. Por ejemplo, los migrantes en Estados Unidos, los niños siempre van a respetar sus derechos. Es un ejemplo porque en Estados Unidos es la mayoría de migrantes. También aquí en El Salvador, si alguien viene de otro país y especialmente niño, va a tener que, o sea, siempre se van a respetar sus derechos y no se van a poder violentar bajo ninguna circunstancia.